dinero, velocidad y alcohol. Para muchas estrellas del rock de los años 80, esa combinación no era un exceso ocasional, sino una forma de vida. Vince Neil fue uno de los ejemplos más extremos. Sobre el escenario parecía intocable, vendía caos, rebeldía y una libertad sin límites. Pero la noche del 8 de diciembre de 1984, ese mundo se estrelló contra la realidad de una manera irreversible. Vince Neil nació en California y alcanzó la fama como vocalista principal de Motley Crue, una banda construida sobre el exceso, autos rápidos, fiestas interminables y una vida vivida sin frenos. A comienzos de sus 20 años ya llenaba estadios, ganaba millones y actuaba como si las reglas no aplicaran para él. Su imagen pública giraba en torno a la adrenalina y la provocación. Muchos sabían que ese estilo de vida era peligroso, pero pocos imaginaban hasta dónde podía llegar. Aquella noche, Vince se encontraba en su casa en Redondo Beach cuando lo visitó su amigo Nicholas Russell Dingley. Russell era el baterista de la banda finlandesa Hanoi Rocks, que estaba en la ciudad por conciertos y sesiones de estudio. La velada ya incluía alcohol antes de que ambos decidieran salir a comprar más licor. A pesar de haber estado bebiendo durante horas, Vince insistió en conducir. Se puso al volante de su De Tomaso Pantera rojo de 1972. Las calles eran estrechas, residenciales, y aún así condujo a alta velocidad. En el camino de regreso perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro automóvil. El impacto fue brutal. Russell, que viajaba en el asiento del pasajero, sufrió heridas catastróficas y murió más tarde en el hospital. Los dos ocupantes del otro vehículo resultaron gravemente heridos y quedaron con daños físicos permanentes. Vince Neil, en cambio, salió con lesiones menores. Físicamente sobrevivió, pero las consecuencias de su decisión ya estaban selladas. La policía determinó que su nivel de alcohol en sangre superaba ampliamente el límite legal. Fue arrestado y acusado de homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol. La noticia sacudió a la comunidad musical. Durante años, el comportamiento irresponsable de las estrellas de rock había sido tolerado. Esta vez, alguien había muerto y otros habían quedado marcados de por vida. El proceso judicial avanzó con rapidez. La fiscalía presentó los hechos con claridad: exceso de velocidad, alcohol, múltiples víctimas y una muerte. Vince Neil decidió declararse culpable en lugar de ir a juicio. La sentencia provocó una fuerte polémica. Fue condenado a 30 días de cárcel, aunque finalmente cumplió menos de la mitad gracias a programas de liberación anticipada. Además, se le ordenó pagar aproximadamente $2,5 millones en indemnizaciones, realizar servicio comunitario y someterse a tratamiento por abuso de alcohol. Para muchos, la pena fue demasiado leve. Se señaló que su fama le había otorgado un trato que otras personas no habrían recibido. Alguien había perdido la vida, y aún así el tiempo tras las rejas fue mínimo. Aunque las familias aceptaron el fallo, el debate sobre la justicia y la responsabilidad nunca desapareció. Cuando Vince regresó a la vida pública, intentó mostrar arrepentimiento, pero le costó abandonar sus viejos hábitos. El accidente se convirtió en una sombra permanente en entrevistas, documentales y en la historia de la banda. Motley Crue siguió lanzando discos y saliendo de gira, pero aquella noche jamás quedó atrás. Con el paso de los años, Vince expresó remordimiento por lo ocurrido y reconoció que debía vivir con el hecho de que un amigo murió por sus acciones. Sin embargo, nuevos incidentes relacionados con el alcohol volvieron a ponerlo en el centro de la crítica. Cada titular reavivaba el recuerdo de 1984 y la discusión sobre la impunidad de las celebridades. Hoy, Vince Neil sigue activo en la música y continúa siendo una figura reconocible del glam metal. Pero sin importar cuánto tiempo pase, aquella noche de diciembre forma parte inseparable de su legado. Es la historia de cómo la fama chocó contra la consecuencia y de cómo una sola decisión cambió varias vidas para siempre. Durante años fue una figura omnipresente en la cultura popular británica. Trajes brillantes, plataformas exageradas y himnos coreados en estadios. Gary Glitter no era solo un músico, era un producto del espectáculo. Su imagen representaba exceso, energía y éxito. Pero detrás del personaje había una vida paralela que, con el tiempo, destruiría por completo su legado y lo convertiría en uno de los nombres más despreciados de la industria musical. Gary Glitter nació en 1944 con el nombre de Paul Francis Gadd. Alcanzó la fama en los años 70 con canciones que se convirtieron en clásicos del glam rock. Sus temas sonaban en eventos deportivos, programas de televisión y fiestas en todo el mundo.
Durante un tiempo, fue considerado uno de los artistas británicos más rentables de su generación. La fama le dio dinero, acceso y una sensación de impunidad que duró décadas. A finales de los años 90, esa fachada comenzó a resquebrajarse. En 1997, un técnico de informática en el Reino Unido descubrió material ilegal en el ordenador que Glitter había llevado a reparar. El hallazgo desencadenó una investigación policial inmediata. En 1999, fue condenado por posesión de material indecente relacionado con menores y cumplió una breve pena de prisión. Para algunos, aquello parecía una caída aislada, un escándalo del que quizá podría recuperarse. No fue así. Tras salir de prisión, Glitter abandonó el Reino Unido y comenzó a moverse por el sudeste asiático. Vivió en países como Camboya y Vietnam, donde su presencia generó preocupación entre las autoridades locales. Su historial ya lo precedía, y su comportamiento despertó nuevas sospechas. En 2005, fue arrestado en Vietnam tras acusaciones graves relacionadas con menores. La investigación confirmó los delitos y fue condenado a prisión. Pasó casi 3 años encarcelado antes de ser deportado de vuelta al Reino Unido en 2008. Para entonces, su nombre ya estaba completamente asociado al abuso y no a la música. Aún así, el sistema judicial británico no había terminado con él. En 2012, como parte de la Operación Yewtree, una investigación a gran escala sobre abusos históricos cometidos por figuras públicas, las autoridades reabrieron su caso. Varias víctimas se presentaron con testimonios que se remontaban a los años 70 y 80, precisamente cuando Glitter se encontraba en la cima de su fama. El juicio se celebró en 2015. La fiscalía presentó pruebas de un patrón prolongado de explotación, facilitado por su estatus de celebridad. El tribunal escuchó relatos detallados de cómo utilizó su fama para acceder a personas vulnerables durante giras y apariciones públicas. El veredicto fue contundente: culpable. El juez lo sentenció a 16 años de prisión, señalando que su notoriedad le había otorgado poder y oportunidades que usó para cometer abusos de manera sistemática. La reacción fue inmediata y global. Emisoras de radio eliminaron su música de las programaciones. Eventos deportivos dejaron de usar sus canciones. Programas de televisión editaron o eliminaron cualquier contenido en el que apareciera. Su carrera fue borrada deliberadamente del espacio público. La industria musical se distanció por completo, tratando de eliminar cualquier vínculo con su nombre. A diferencia de otros artistas cuya reputación se deterioró gradualmente, la de Gary Glitter fue aniquilada. Pasó de ícono cultural a ejemplo recurrente de cómo la fama puede ocultar conductas criminales durante años. En 2023 fue liberado bajo estrictas condiciones, pero poco después regresó a prisión por violar los términos de su libertad. Las autoridades dejaron claro que su vigilancia sería permanente. Su caso destaca no solo por la gravedad de los crímenes, sino por su alcance internacional. Fue condenado en más de un país y sus delitos abarcaron décadas. No hubo redención ni ambigüedad. Su nombre se convirtió en una advertencia sobre el abuso de poder y la responsabilidad que acompaña a la fama. Gary Glitter no cayó por un error puntual ni por una noche fuera de control. Cayó por una conducta repetida, sostenida y encubierta durante años. De los escenarios iluminados a las celdas de prisión, su historia es una de las caídas más absolutas que haya conocido la música popular. En el mismo entorno del black metal noruego que ya había cruzado límites con incendios y asesinatos, hubo un caso aún más perturbador por su silencio. No hubo amenazas previas, no hubo disputas públicas, no hubo un conflicto visible, solo un acto de violencia pura. El responsable fue Bård Guldvik Faust Eithun, baterista de Emperor, una de las bandas más influyentes del género. Faust nació en Noruega en 1974 y se involucró muy joven en la escena del black metal. Emperor comenzaba a ganar notoriedad a principios de los años 90 por su sonido extremo y atmosférico. En ese momento, el movimiento todavía era principalmente underground, pero ya estaba rodeado de discursos radicales y una ruptura total con las normas sociales. Faust formaba parte de ese núcleo. La noche del 21 de agosto de 1992, Faust se encontraba en Lillehammer. Según su propia confesión posterior, estaba solo en un parque cuando un hombre se le acercó. No hubo pelea previa ni una relación entre ambos. Faust siguió al hombre hacia una zona boscosa cercana a un lago. Allí, sin provocación clara, lo apuñaló repetidamente hasta matarlo. La víctima era un hombre de 37 años. El crimen no fue presenciado por testigos. Faust abandonó el lugar y continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Durante casi un año, el asesinato permaneció sin resolver.
La policía no tenía sospechosos ni pistas concretas. Mientras tanto, Faust seguía vinculado a Emperor y a la escena musical, que comenzaba a atraer atención internacional por otros actos violentos como la quema de iglesias. El caso salió a la luz en 1993 tras el arresto de Varg Vikernes por el asesinato de Øystein Euronymous Aarseth. Durante los interrogatorios comenzaron a surgir nombres, rumores y confesiones dentro del círculo del black metal. Fue entonces cuando Faust admitió su responsabilidad en el asesinato de Lillehammer. En 1994 fue llevado a juicio. Faust se declaró culpable. El tribunal consideró la brutalidad del acto, la ausencia de provocación y el hecho de que el crimen se hubiera mantenido oculto durante tanto tiempo. Fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, como era habitual en Noruega, no cumplió la totalidad de la pena. Pasó aproximadamente 9 años encarcelado antes de obtener la libertad. Durante su tiempo en prisión, Emperor continuó sin él durante un periodo limitado y luego se disolvió. La escena del black metal quedó bajo un escrutinio intenso. Ya no se trataba solo de estética oscura o provocación artística. Había asesinatos reales cometidos por personas reales. Tras su liberación en 2003, Faust regresó lentamente a la música. No volvió como miembro principal de Emperor, pero colaboró con otros proyectos y bandas. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, evitó glorificar su pasado. Cuando habló del crimen, lo hizo de forma contenida, sin dramatización ni justificación ideológica. Tampoco ofreció grandes discursos de arrepentimiento. Lo presentó como un hecho irreversible, separado de su vida actual. Aún así, su nombre quedó marcado. Para muchos fans, descubrir que el baterista de una banda influyente había cometido un asesinato al azar resultó imposible de procesar. El contraste entre la escala de su carrera musical y la gravedad del crimen hizo su caso especialmente inquietante. Faust no fue un músico que cayó por drogas, fama o una espiral pública de autodestrucción. Cometió un asesinato en silencio, lo ocultó durante meses y luego lo confesó cuando el entorno colapsó a su alrededor. Pagó con prisión, regresó a la música, pero nunca pudo borrar lo ocurrido. Con este caso se cierra la lista. 10 músicos, 10 historias donde la fama no fue un escudo suficiente. Alcohol, ideología, poder, violencia, explotación y conspiración. En todos los casos, el escenario quedó atrás y la realidad tomó el control. Algunas historias terminaron en condenas claras, otras en muerte y algunas en un silencio que nunca se resolvió. Si quieres un cierre final general para todo el video, narración final de 1 a 2 minutos, dímelo. Durante años fue la cara visible de una banda que llenaba arenas y dominaba las listas. Ian Watkins, vocalista de Lost Prophets, proyectaba carisma, control y éxito. Su imagen era pulida, accesible, perfectamente compatible con la industria. Nada en su presencia pública anticipaba lo que saldría a la luz en 2012. Cuando ocurrió, no solo destruyó una carrera, obligó a la industria musical a enfrentarse a uno de sus peores fracasos morales. Ian Watkins nació en Gales en 1977 y cofundó Lost Prophets a finales de los años 90. El grupo alcanzó el reconocimiento internacional en los primeros años 2000, con discos como The Fake Sound of Progress y Start Something. Sus canciones sonaban en radios de Reino Unido, Australia y Norteamérica. Giras mundiales, festivales importantes y una base de fans leal consolidaron su estatus. Watkins se movía con soltura entre medios y escenarios, siempre bajo control. Fuera del foco, su vida personal permanecía mayormente oculta. Circulaban rumores ocasionales sobre consumo de drogas o comportamientos erráticos, pero nada que activara alarmas reales. Durante más de una década, la banda funcionó sin interrupciones. El personaje público de Watkins se mantuvo intacto, hasta que colapsó de forma abrupta. En diciembre de 2012, la policía lo arrestó tras una investigación por delitos graves. Junto a él, 2 mujeres también fueron detenidas. Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y comenzaron a reconstruir un patrón de conducta que, con el paso de los meses, se volvió cada vez más perturbador. Las acusaciones iniciales ya eran severas, lo que siguió fue aún peor. Watkins negó todas las imputaciones al principio. Su defensa intentó desacreditar la evidencia, pero los investigadores reunieron mensajes, grabaciones y testimonios que describían acciones calculadas y repetidas. En noviembre de 2013, un año después de su arresto, cambió su declaración y se declaró culpable de múltiples cargos. Lo que se expuso en el tribunal fue descrito por fiscales y jueces como extremo, incluso para estándares criminales. La sentencia se dictó en diciembre de 2013. Ian Watkins recibió 35 años de prisión, seguidos de un periodo adicional bajo licencia extendida.
El juez afirmó que sus crímenes representaban una traición absoluta de la confianza y subrayó que su estatus de celebridad había facilitado el acceso y el encubrimiento. El fallo tuvo repercusión internacional inmediata. El impacto en Lost Prophets fue total. Los demás miembros publicaron un comunicado rompiendo cualquier vínculo con Watkins y anunciaron la disolución definitiva de la banda. Expresaron horror, rabia y repulsión por lo revelado. En algunos territorios, la música del grupo fue retirada de plataformas. Promotores, sellos y colaboradores se desvincularon de manera inmediata. La reacción del público fue de shock y rechazo. Fans que habían seguido a la banda durante años cortaron cualquier relación con su legado. La discusión se amplió más allá del caso individual. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo la fama y el éxito funcionaron como cortina de humo? La industria se vio obligada a reconocer que el carisma no es un sustituto del escrutinio. Desde su condena, Watkins ha permanecido en prisión. Cualquier noticia relacionada con su situación genera indignación pública renovada. Intentos de apelación y debates sobre libertad condicional han surgido, pero se espera que cumpla la mayor parte de su condena. Sus excompañeros continuaron con otros proyectos bajo un nombre distinto, dejando claro que Lost Prophets terminó el día de su arresto. A diferencia de otros músicos cuyo pasado criminal se mezcla con ambigüedad o debate, el caso de Ian Watkins no deja espacio para reinterpretaciones. No hubo una noche fuera de control, ni un error aislado. Hubo un patrón sostenido de acciones que destruyó vidas y arrasó con una carrera completa. Su nombre quedó asociado para siempre a uno de los colapsos más extremos de una figura pública en la historia reciente de la música. No hay separación posible entre la obra y el crimen. No hay regreso. Solo queda el recordatorio de que el éxito puede ocultar horrores durante años, hasta que deja de hacerlo. Durante años fue presentado como una historia de éxito televisivo convertida en estrella del rock. Jacob Hoggard, vocalista de Hedley, pasó de un concurso de talentos a llenar arenas en Canadá. Su imagen era carismática, impulsiva, incluso arrogante, pero aceptable dentro del molde de la fama. Esa protección duró hasta que dejó de funcionar. Hoggard nació en 1984 en Columbia Británica y alcanzó notoriedad nacional en 2004 tras participar en Canadian Idol. No ganó el programa, pero ganó algo más valioso: visibilidad. Con ese impulso, Hedley se convirtió rápidamente en una de las bandas pop rock más exitosas del país. Álbumes de platino, giras masivas y premios se acumularon durante más de una década. Hoggard aparecía en entrevistas, alfombras rojas y programas de entretenimiento como un artista seguro de sí mismo. Sin embargo, ya a mediados de los años 2000 comenzaron a circular comentarios incómodos sobre su comportamiento fuera del escenario. Interacciones con fans jóvenes, mensajes privados y encuentros tras bastidores que cruzaban límites. Durante años, esas historias quedaron relegadas a rumores en foros y conversaciones privadas. La fama funcionó como un escudo eficaz. Ese escudo se rompió en 2018. Varias mujeres hicieron públicas acusaciones detalladas sobre encuentros con Hoggard en hoteles y camerinos. Relataron haber sido contactadas a través de redes sociales o después de conciertos, invitadas a reuniones privadas y luego sometidas a situaciones en las que, según sus testimonios, se ignoró su consentimiento. A medida que más relatos salían a la luz, la reacción fue inmediata. Emisoras de radio retiraron la música de Hedley, conciertos fueron cancelados. La banda anunció una pausa indefinida y se retiró de la vida pública. En cuestión de semanas, una carrera construida durante años quedó paralizada. La presión mediática obligó a las autoridades a intervenir. La policía canadiense abrió una investigación formal, revisó mensajes, registros de viajes y declaraciones de múltiples denunciantes. Tras meses de análisis, Hoggard fue acusado por delitos relacionados con agresión sexual. Aunque no todas las denuncias llegaron a juicio, el volumen de testimonios sirvió para establecer un patrón de conducta. El juicio comenzó en 2022 en Toronto. La fiscalía presentó relatos específicos, contextualizados con pruebas digitales y cronologías claras. El argumento central era que Hoggard utilizó su fama y su posición para ejercer control y causar daño. La defensa sostuvo que los encuentros fueron consensuados y que la cultura del rock distorsionaba percepciones. El jurado no aceptó completamente esa versión. En junio de 2022 se emitió un veredicto parcial. Hoggard fue declarado culpable de agresión sexual causando daño corporal en uno de los casos. Fue absuelto de otros cargos relacionados con denunciantes distintas. Tras el fallo, el juez ordenó su detención inmediata, subrayando la gravedad del delito probado. La sentencia llegó en octubre de 2022. Jacob Hoggard fue condenado a 5 años de prisión.
El tribunal reconoció que no tenía antecedentes penales, pero enfatizó el impacto físico y psicológico sobre la víctima y el abuso de confianza derivado de su estatus público. La condena marcó un antes y un después en la percepción pública del caso. Mientras se tramitaban apelaciones, Hogarth obtuvo libertad supervisada temporal, lo que generó indignación pública. Aún así, la condena se mantuvo firme. Más mujeres, aunque no formaron parte del proceso judicial, compartieron experiencias similares, reforzando la idea de que el caso no era un incidente aislado. Los miembros restantes de Hedley se distanciaron definitivamente y dejaron claro que la banda no continuaría. La industria musical canadiense también tomó distancia. La narrativa cambió por completo. De estrella televisiva a ejemplo de cómo el poder y la fama pueden ocultar conductas durante años. Hoy, el nombre de Jacob Hogarth ya no se asocia a éxitos radiales ni a giras multitudinarias. Se asocia a una condena penal y a un debate nacional sobre consentimiento, celebridad y responsabilidad. Su caída demuestra que la fama no elimina las consecuencias, solo las retrasa. Y cuando ese retraso termina, el impacto es total. En el metal extremo, pocos nombres generaron tanto respeto musical como John Nordtveit. Fundador y líder de la banda sueca Dissection, fue considerado una mente brillante dentro del black metal melódico de los años 90. Su música influyó a toda una generación, pero fuera del estudio y del escenario, su vida se cruzó con ideología extrema y violencia real, dejando una marca que nunca pudo borrarse. John Andreas Nordtveit nació en 1975 en Suecia. Desde joven se involucró profundamente en la escena underground. En 1989 fundó Dissection, una banda que destacó por combinar agresión, técnica y una atmósfera oscura cuidadosamente construida. Álbumes como The Somberlane y Storm of the Light's Bane se convirtieron en referencias obligadas del género. A diferencia de otros músicos que buscaban escándalo, Nordtveit proyectaba seriedad y control. Sin embargo, su interés no se limitaba a la música. Se vinculó con un pequeño grupo ocultista de ideología extremista, caracterizado por visiones nihilistas, elitistas y abiertamente violentas. Para él, estas ideas no eran simbólicas ni artísticas. Formaban parte de una visión del mundo que rechazaba abiertamente la vida humana como valor central. En 1997, esa ideología cruzó el punto de no retorno. Nordtveit y un cómplice participaron en el asesinato de un hombre argelino de 37 años llamado Joseph Ben Medur, en Gotemburgo. El crimen fue brutal y deliberado. La fiscalía sostuvo que estuvo motivado por odio ideológico y xenofobia. No fue una pelea espontánea ni un accidente, fue una ejecución. La investigación llevó rápidamente a los responsables. Nordtveit fue arrestado y acusado por su participación directa. Durante el juicio no negó los hechos. Las pruebas lo vinculaban claramente al asesinato. En 1998, un tribunal sueco lo declaró culpable de complicidad en homicidio y lo condenó a 10 años de prisión. La noticia sacudió a la comunidad del metal. Muchos fans se negaban a aceptar que el músico detrás de obras tan influyentes estuviera implicado en un crimen de odio. Dissection quedó prácticamente disuelta. El prestigio artístico no sirvió como escudo. Por primera vez, la escena tuvo que enfrentarse a las consecuencias reales de ideologías que hasta entonces muchos trataban como estética. Nordtveit pasó aproximadamente 7 años en prisión. Durante ese tiempo, lejos de mostrar arrepentimiento, continuó profundizando en sus creencias. Leía, escribía y seguía defendiendo su visión extrema del mundo. No hubo señales claras de distanciamiento respecto al crimen. En 2004, tras obtener la libertad, regresó a la música. Reorganizó Dissection y anunció nuevos lanzamientos. El retorno fue polémico, pero también atrajo atención. En 2006 lanzó Reign Chaos, un álbum que reflejaba de forma explícita sus convicciones ideológicas. Aunque técnicamente sólido, el disco marcó un quiebre definitivo entre su obra y gran parte del público. Entrevistas de ese periodo mostraban a un hombre que no buscaba redención. Hablaba de destrucción, propósito y muerte con frialdad. Evitaba referirse al asesinato y no expresaba remordimiento. Para muchos estaba claro que su regreso no era un nuevo comienzo, sino una continuación de la misma ruta. El 13 de agosto de 2006, John Nordtveit fue encontrado muerto en su apartamento en Suecia. La policía concluyó que se había quitado la vida con un arma de fuego. La escena estaba cuidadosamente preparada, con elementos rituales y mensajes escritos. Tenía 31 años. Su muerte dividió a la comunidad. Algunos lo consideraron el final coherente de una ideología que nunca abandonó. Otros la vieron como una tragedia innecesaria que cerró definitivamente cualquier posibilidad de confrontar su pasado. Tras su fallecimiento, Dissection quedó enterrada junto con su líder.
Hoy, el nombre de John Notveit sigue siendo uno de los más controvertidos del metal extremo. Para algunos, su música es imposible de separar del crimen que cometió. Para otros, representa el ejemplo más claro de cómo la ideología, cuando se toma literalmente, puede terminar en muerte. Su historia no es la de un artista que cayó por exceso o accidente. Es la de alguien que eligió una visión del mundo y la siguió hasta el final, incluso cuando esa elección significó quitar una vida, y finalmente la suya. Durante décadas fue el hombre silencioso. Mientras AC/DC llenaba estadios con guitarras estridentes y actitud salvaje, Phil Roth permanecía en el fondo, marcando el ritmo sin buscar atención. No daba grandes declaraciones, no protagonizaba escándalos y no parecía encajar en el estereotipo del rockstar autodestructivo. Para muchos fans era el miembro más estable de una de las bandas más caóticas del mundo. Phil Roth nació en 1954 en Melbourne, Australia. Se unió a AC/DC a mediados de los años 70 y se convirtió en una pieza fundamental del sonido del grupo. Su estilo era simple, pesado y preciso. No necesitaba solos ni exhibiciones técnicas. Sus ritmos sostenían canciones que definieron generaciones, como las de Highway to Hell y Back in Black. Durante años, su nombre estuvo asociado a disciplina y control. Fuera del escenario, sin embargo, su vida comenzó a fragmentarse. A principios de los años 80, conflictos internos y problemas personales lo llevaron a salir temporalmente de la banda. Se mudó a Nueva Zelanda, se alejó del foco mediático y se dedicó a negocios privados. Para el público parecía una retirada tranquila. En 1994 regresó a AC/DC, retomando su lugar sin ruido ni drama, y durante 2 décadas volvió a girar y grabar con normalidad. Esa imagen de estabilidad se derrumbó en 2014. La policía de Nueva Zelanda allanó su residencia tras recibir denuncias alarmantes. Las autoridades lo acusaron de amenazar de muerte a una persona y de poseer drogas ilegales. Inicialmente, los informes policiales incluyeron una acusación aún más grave, un supuesto intento de contratar a alguien para cometer un asesinato. Aunque ese cargo fue retirado más tarde por falta de pruebas suficientes, el daño ya estaba hecho. Durante el registro de su casa, la policía encontró metanfetamina y cannabis. Roth fue formalmente acusado de amenazas de muerte y posesión de drogas. Para los medios, el contraste era irresistible. El baterista callado y metódico de AC/DC ahora aparecía vinculado a violencia, drogas y comportamientos intimidatorios. La noticia dio la vuelta al mundo. Según la fiscalía, Roth estaba furioso por la gestión de su carrera en solitario y por disputas comerciales. Alegaron que había perdido el control y que utilizó amenazas explícitas para intimidar a personas de su entorno. Su defensa sostuvo que atravesaba un periodo de estrés extremo y que nunca tuvo la intención real de hacer daño, pero el tribunal consideró que las amenazas eran creíbles y serias. En 2015, Phil Roth se declaró culpable. El juez lo condenó a 8 meses de arresto domiciliario con supervisión estricta. También se le ordenó someterse a tratamiento y abstenerse completamente de drogas y alcohol. Aunque evitó la prisión, la condena tuvo consecuencias inmediatas. AC/DC se distanció de él durante la gira mundial del Rock or Bust y contrató a otro baterista para reemplazarlo en el escenario. Para alguien que había pasado décadas fuera de los titulares, el impacto fue devastador. Los medios destacaron la ironía. El músico conocido por su control rítmico había perdido el control de su propia vida. Durante la sentencia, el tribunal subrayó que las amenazas habían causado un daño psicológico real a las víctimas, incluso si no hubo violencia física. Tras el fallo, Roth habló públicamente por primera vez en mucho tiempo. Admitió que su consumo de drogas se había descontrolado y afirmó que estaba intentando reconstruir su vida. El juez fue claro: cualquier incumplimiento de las condiciones podría enviarlo directamente a prisión. Con el paso del tiempo, su situación legal se estabilizó, pero su reputación nunca volvió a ser la misma. Para muchos fans, dejó de ser simplemente el baterista silencioso y pasó a representar el recordatorio de que incluso las figuras más discretas pueden esconder un caos profundo. Su caso marcó una ruptura definitiva entre la imagen pública que mantuvo durante años y la realidad que salió a la luz. Phil Roth no fue juzgado por un acto de violencia consumado, pero sus amenazas y su conducta bastaron para alterar para siempre su relación con la banda y con el público. Y dejó claro que, en el mundo de la música, el silencio no siempre significa estabilidad. Sid Vicious nunca fue un músico en el sentido tradicional, fue un símbolo. Un rostro construido a base de caos, autodestrucción y provocación. No destacaba por su técnica ni por su disciplina, sino por representar el extremo más peligroso del punk de finales de los años 70.
Pero detrás del personaje estaba una caída que terminó en uno de los casos más infames y nunca resueltos de la historia del rock. Sid Vicious nació en Londres en 1957 con el nombre de John Simon Ritchie. Creció en un entorno marcado por la inestabilidad. Su madre luchaba contra la adicción y la falta de estructura definió su adolescencia. Desde joven se movió dentro del ambiente punk londinense y entabló amistad con Johnny Rotten antes incluso de formar parte de los Sex Pistols. Cuando el bajista original Glenn Matlock dejó la banda, Sid fue elegido no por su habilidad musical, sino por su actitud agresiva y su imagen perfecta para el caos que el grupo quería vender. Los Sex Pistols se convirtieron rápidamente en un fenómeno cultural. Disturbios, conciertos caóticos, titulares escandalosos y una atención mediática constante. Sid se transformó en la cara visible del punk, incluso para personas que nunca escucharon una sola canción del grupo. Su presencia era más importante que su sonido. En 1977 conoció a Nancy Spungen, una joven estadounidense profundamente inmersa en el mundo de las drogas y la cultura musical alternativa. Su relación fue inmediata, intensa y destructiva. Se volvieron inseparables, alimentando mutuamente sus adicciones. Amigos y compañeros los describían como una pareja volátil, atrapada en discusiones constantes, violencia emocional y dependencia extrema. Aún así, ninguno parecía capaz de alejarse del otro. Con el aumento del consumo de drogas, Sid comenzó a perder cualquier resto de estabilidad. Faltaba ensayos, protagonizaba peleas y apenas podía tocar en directo. La gira estadounidense de los Sex Pistols en 1978 terminó en desastre, y poco después la banda se disolvió. Sin el grupo, Sid y Nancy quedaron a la deriva. Se alojaron en el Hotel Chelsea de Nueva York, un lugar conocido por albergar artistas, marginados y adictos. Para octubre de 1978, su vida giraba exclusivamente en torno a la heroína y el aislamiento. El 12 de octubre, otros huéspedes escucharon ruidos provenientes de la habitación 100. Horas después, Nancy Spungen fue encontrada muerta en el baño, con una herida mortal en el abdomen. Tenía solo 20 años. Sid fue hallado deambulando por los pasillos, desorientado y bajo los efectos de las drogas. Fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. En el lugar dio declaraciones contradictorias. En algunos momentos negó cualquier implicación, en otros sugirió que podría haber sido responsable, pero sin recordar lo ocurrido. No había señales de entrada forzada y la habitación mostraba un claro consumo de drogas. La investigación nunca logró establecer con certeza lo sucedido. Ambos estaban gravemente intoxicados y no hubo testigos directos. Algunos conocidos afirmaron que otras personas habían pasado por la habitación esa noche, pero ninguna pista condujo a un sospechoso alternativo confirmado. Sid fue liberado bajo fianza mientras esperaba juicio. Durante ese periodo, intentó relanzar su imagen como solista, concediendo entrevistas erráticas y participando en presentaciones caóticas. Su adicción, sin embargo, solo empeoró. Semanas después fue arrestado nuevamente, esta vez por agredir a la cantante Patti Paladin con una botella rota en un club nocturno. Ese incidente lo llevó a la prisión de Rikers Island durante casi 2 meses. A comienzos de 1979 volvió a quedar en libertad bajo fianza. El 2 de febrero fue encontrado muerto por una sobredosis de heroína. Tenía 21 años. Existen informes que señalan que su madre le proporcionó la droga. Algunos creen que intentó dejarla y luego recayó con una dosis que su cuerpo no pudo soportar. Murió antes de que el juicio por la muerte de Nancy se llevara a cabo. Su fallecimiento congeló el caso para siempre. Legalmente, la muerte de Nancy Spungen nunca se resolvió. Para algunos fue un accidente trágico producto de una discusión bajo los efectos de las drogas. Para otros hubo una tercera persona involucrada. Nunca hubo una condena. Nunca hubo un veredicto. El legado de Sid Vicious quedó marcado por esa incertidumbre. Pasó de ícono del punk a advertencia viviente, y luego muerta, sobre la autodestrucción. Biografías, películas y documentales han contado la historia desde todos los ángulos posibles. Incluso quienes no escuchan punk conocen su nombre por el escándalo que rodea la muerte de Nancy. A diferencia de otros músicos que enfrentaron tribunales y sentencias, Sid nunca llegó a escuchar un fallo. Murió antes de responder ante la justicia. Su historia no terminó con una condena, sino con un silencio permanente. Y ese silencio sigue siendo uno de los más inquietantes de la historia de la música. Desde fuera parecía el ejemplo de control, disciplina física, discurso reflexivo y una banda respetada dentro del metal moderno. Tim Lambesis, vocalista de As I Lay Dying,
Proyectaba la imagen de alguien que había encontrado equilibrio entre agresión artística y autocontrol personal. Esa imagen se hizo añicos en 2013, cuando su nombre apareció ligado a una conspiración para cometer asesinato. Timothy Lambesis nació en California en 1980 y cofundó As I Lay Dying a comienzos de los años 2000. La banda se convirtió rápidamente en uno de los nombres más fuertes del metalcore. Álbumes como Shadows Are Security y An Ocean Between Us alcanzaron éxito comercial, giras internacionales y nominaciones a premios importantes. Lambesis era visto como un líder sólido, carismático y profesional. Fuera del escenario cultivó una imagen de disciplina extrema. Hablaba de filosofía, entrenamiento físico y autocontrol. Durante años muchos fans lo consideraron una figura estable, incluso inspiradora. Esa percepción hizo que lo que ocurrió después resultara difícil de asimilar. Hacia 2012 su vida personal comenzó a deteriorarse. Su matrimonio entró en una crisis profunda y el proceso de divorcio se volvió conflictivo. Había disputas por la custodia de hijos adoptados y tensiones financieras constantes. A la par, Lambesis se distanciaba de las creencias que había defendido públicamente durante años. La frustración y el resentimiento empezaron a dominarlo. En ese contexto cometió el error que lo destruyó todo. En un gimnasio, Lambesis habló con una persona sobre su deseo de que su esposa muriera. Lo que él no sabía era que ese individuo informaría a la policía. Las autoridades montaron una operación encubierta. Un agente, haciéndose pasar por sicario, se reunió con Lambesis. La conversación fue grabada. Durante ese encuentro, Lambesis discutió detalles, habló de tiempos y ofreció dinero a cambio del asesinato. No fue una frase impulsiva ni una fantasía expresada al aire. Fue una planificación concreta. Ese registro selló su destino. El 7 de mayo de 2013 fue arrestado en una tienda en California. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Un vocalista de metal arrestado por planear el asesinato de su esposa. As I Lay Dying canceló inmediatamente sus actividades. Sus compañeros emitieron comunicados expresando incredulidad y repudio. En los tribunales, la fiscalía presentó las grabaciones y los testimonios del operativo. Lambesis se declaró inicialmente inocente. Su defensa argumentó que su estado mental estaba alterado por el uso de esteroides anabólicos y una profunda inestabilidad emocional. Sin embargo, las pruebas eran claras y directas. En febrero de 2014, Lambesis cambió su declaración y se declaró culpable de solicitar un asesinato. El juez fue contundente. Planear una muerte, aunque no se lleve a cabo, es un crimen de máxima gravedad. Fue condenado a 6 años de prisión. Durante la sentencia, su esposa habló ante el tribunal. Describió el terror de descubrir que la persona con la que había construido una familia había intentado quitarle la vida. El tribunal destacó el daño psicológico causado y la frialdad del plan. As I Lay Dying se disolvió poco después. Fans y colegas debatieron durante años si era posible separar la música del crimen. Mientras Lambesis cumplía condena, se informó que participó en programas de rehabilitación y reflexión personal. En 2016 fue liberado tras cumplir aproximadamente la mitad de su pena. Al salir, emitió disculpas públicas y reconoció la gravedad de sus actos. En 2018, As I Lay Dying se reformó con Lambesis nuevamente al frente. El regreso generó una fuerte división. Algunos aceptaron la idea de redención, otros la rechazaron por completo. A pesar de volver a los escenarios, su nombre nunca se desligó del caso. Cada gira, cada lanzamiento, estuvo acompañado por el recuerdo de la conspiración. Lambesis no fue un músico atrapado en una explosión de violencia momentánea. Fue alguien que tomó decisiones conscientes para destruir una vida. Su historia demuestra que la disciplina exterior no garantiza estabilidad interna. La imagen pública puede ser impecable mientras, en privado, se gesta algo irreversible. Y en su caso, solo la intervención policial evitó que el plan se concretara. A comienzos de los años 90, la escena del black metal noruego dejó de ser solo música. Se convirtió en ideología, violencia y destrucción real. En el centro de esa espiral apareció Varg Vikernes, nacido como Christian Vikernes, un músico que pasó del anonimato underground a convertirse en uno de los nombres más notorios de la historia criminal ligada a la música extrema. Vikernes creció en Bergen y desde adolescente se sumergió en el black metal, un movimiento deliberadamente anticomercial, provocador y hostil hacia la sociedad dominante. Fundó Burzum como proyecto en solitario, grabando todos los instrumentos él mismo. Su música ganó notoriedad dentro del circuito underground por su crudeza y atmósfera, pero lo que sucedía a su alrededor pronto eclipsó cualquier discusión artística.
Su relación con Mayhem, una de las bandas más influyentes del género, lo colocó en el núcleo de una escena marcada por rivalidades, discursos extremistas y una obsesión con la transgresión. En ese entorno, las ideas dejaron de ser simbólicas. En 1992, varias iglesias históricas en Noruega comenzaron a arder. Los incendios conmocionaron al país. Algunas de esas construcciones tenían siglos de antigüedad y un profundo valor cultural. Las investigaciones apuntaron rápidamente a miembros del entorno del black metal. Vikernes fue arrestado y posteriormente condenado por su participación en la quema de múltiples iglesias, incluida la iglesia de madera de Fantoft, que había sobrevivido casi 900 años antes de ser reducida a cenizas. Los incendios no fueron vistos como vandalismo aislado, sino como actos ideológicos deliberados. Pero lo peor aún estaba por venir. Las tensiones entre Vikernes y Øystein Euronymous Arset, guitarrista de Mayhem y figura central de la escena, fueron creciendo. Las versiones sobre el origen del conflicto varían. Disputas de poder, dinero, egos y visiones ideológicas. Lo cierto es que la rivalidad escaló más allá de cualquier enfrentamiento verbal. La noche del 10 de agosto de 1993, Vikernes viajó de Bergen a Oslo y se dirigió al apartamento de Euronymous. Horas después, Euronymous fue encontrado muerto, con múltiples puñaladas. El crimen sacudió no solo a la escena musical, sino a toda Noruega. Lo que hasta entonces se había percibido como provocación juvenil se transformó en un homicidio real. Vikernes fue detenido poco después. Durante el proceso judicial, afirmó haber actuado en defensa propia, alegando que temía por su vida. La fiscalía rechazó esa versión y presentó el ataque como premeditado. El tribunal no aceptó el argumento de autodefensa. Fue declarado culpable de asesinato, además de los cargos por incendios y posesión de explosivos. En 1994 recibió la pena máxima permitida por la ley noruega en ese momento, 21 años de prisión. El caso tuvo repercusión internacional. Medios de todo el mundo retrataron al black metal como un movimiento violento y casi sectario, y Vikernes se convirtió en el rostro de esa narrativa. Durante su encarcelamiento, lejos de desaparecer, siguió generando polémica. Concedió entrevistas, escribió textos ideológicos y mantuvo un discurso que muchos consideraron extremista. Para algunos seguidores, se convirtió en una figura casi mítica. Para otros, no era más que un asesino condenado cuya notoriedad era injustificada. Tras cumplir aproximadamente 16 años, fue liberado en 2009 bajo libertad condicional. Se trasladó a Francia y continuó publicando escritos y comentarios en Internet. También lanzó música de forma esporádica bajo el nombre Burzum, aunque cualquier intento de separar su obra de sus crímenes resultó imposible para gran parte del público. Plataformas, sellos y eventos evitaron cualquier asociación directa. El caso de Varg Vikernes destaca por la combinación de ideología, destrucción cultural y asesinato. No se trató de una noche fuera de control ni de un accidente. Fue una cadena de decisiones conscientes que culminaron en la muerte de una persona y en uno de los episodios más oscuros de la historia musical europea. Hasta hoy, su nombre sigue provocando divisiones. Algunos discuten su influencia artística, otros se niegan a hacerlo. Pero los hechos permanecen. Incendios, un homicidio y una condena que marcó para siempre la relación entre música extrema y violencia real.